both sides. Everybody, both you guys. Hands together. Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe, y todo lo que hacemos en Iglesia lo hacemos con el propósito de guiar a las personas en una relación, una fe creciente en Dios. Estamos en medio de una serie que se llama No Estás Lejos, y parte de la premisa de esta serie es que no es difícil acercarnos a Dios. No estás tal vez tan lejos como pudiste haber pensado. A veces complicamos qué significa tener fe en Dios. Que empezamos con la invitación de Jesús a todos nosotros a seguirlo. Luego hablamos de la importancia de creer en Él, y hoy seguimos con esta serie y vamos a explorar algo también muy importante acerca de qué significa tener y vivir con fe. Gil, también de Open House Project en Costa Rica, nos acompaña compartiendo este mensaje, y nuevamente te quiero dar la bienvenida. Espero disfrutes de este programa. Hoy estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado No Estás Lejos. Y pensando un poco en esto, yo estaba recordando o analizando que en la vida siempre hay estos estudiantes, cuando uno está en la U o en el colegio, están los que son muy buenos, ¿verdad? Porque son muy aplicados, muy responsables y o muy inteligentes y les va muy bien. Pero por allá estábamos los otros que no nos iba tan bien. Y tal vez porque no éramos tan aplicados o no se nos hacía tan fácil la materia. Y cuando eso pasaba, habían dos opciones: hacer trampa y copiarle al compañero, a la compañera, o ¿verdad? Bajar algo de Google y copiar y pegar, o ser honesto y tal vez que a uno no le fuera tan bien. Entonces, en mi caso, yo era del segundo, era honesto y no me iba tan bien. Entonces, bueno, eso fue en secundaria. Ya en la universidad sí me fue mejor y demás, pero incluso si algún día en la U no me iba bien o no sabía algo, yo lo que hacía es que prefería no tener una excelente nota antes que copiar o antes que hacer trampa. Entonces, en todo caso, podríamos decir que yo era un tonto honesto, o si no tonto, pero si fui un vagabundo honesto, pero nunca tuve esta dificultad. La honestidad se me hizo muy fácil, muy natural, y hasta la fecha, en mi ética personal y profesional, la honestidad no es ningún issue. Sin embargo, hay otras cosas que sí, hay otras cosas que me cuestan un poco más, como que hacerlas bien, con una moral bien alta siempre. Y me puse a analizar, hay un término que se utiliza en la psicología, que es la conformidad conductual, y es esta idea donde yo trato de asumir conductas y comportamientos adecuados por lo que el ambiente requiere de mí. Y les cuento esto porque yo crecí, dichosamente desde niño, en un ambiente cristiano. Sin embargo, en algunas ocasiones, precisamente esa conformidad conductual, es decir, yo no me siento del todo convencido con esto, pero trato de aplicar y seguir las reglas, ya que es lo que el ambiente espera de mí, generaba cierta tensión. Y ya después, como en la adolescencia, un poco más grande, se hizo más grande esa dualidad dentro mío de espiritualidad
o religiosidad, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que yo quiero seguir? ¿Qué es lo que yo creo que es correcto? Como les digo, la honestidad para mí es clarísima, la generosidad y algunas cosas, pero con aquellas otras que no se me hacían tan fácil de seguir, empezó a haber tensión adentro mío, porque ya no era fácil repetir y hacer algo porque alguien me lo dijo, si no era algo de lo que yo estaba convencido. Y empecé a entender esta realidad que hasta hoy a muchos nos golpea, y es que las reglas sin relación generan rebelión, y mucho de eso era lo que pasaba en mi adolescencia. Y es difícil, ¿verdad? Porque yo creo que una de las razones por las que muchas personas no se quieren acercar al cristianismo, o muchas personas se han alejado incluso del cristianismo, es porque lo que han visto es un sistema de reglas, porque creen que se trata simplemente de mandamientos que hay que cumplir, y si usted los cumple le va bien y Dios lo quiere, si no los cumple usted es rechazado, no tiene valor. Y eso por supuesto que no es algo que las personas deseen fácilmente seguir. Más o menos como que yo crecí con esta idea del temor como la motivación para acercarse a Dios, para hacer las cosas bien, para tener una moral alta. Pero el temor o la culpa, que también era una emoción muy asociada a esto, no son suficientes para darle la motivación permanente a una persona de seguir los principios y las enseñanzas de Jesús. De hecho, si recuerdo, uno de los momentos más difíciles o más disruptivos en mi crecimiento fue cuando tal vez yo tenía como 12 años, y en la iglesia en la que asistía, una de las chicas que era parte del equipo y que servía como voluntaria, tuvo un embarazo en su soltería, no estaba casada, y recuerdo que pasó al frente de toda la congregación, de todas las personas, y ahí se expuso la situación, se expuso el caso, y que como a manera de disciplina, que es como se llamaba, ella no podía seguir siendo voluntaria por un tiempo y no sé qué cosas. Y recuerdo que hubo un pleito porque muchas personas empezaron a defenderla, como los más jóvenes. En fin, sin ir muy largo, extenderme mucho en la historia, sí a mí me quedó mucho esta idea tan fuerte como, wow, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el negocio con Dios? ¿Qué es la moralidad? ¿Por qué la hago? ¿Por quedar bien con la gente? ¿Para que no tenga problemas con la iglesia o con lo que los demás piensan? ¿O es algo personal con Dios? Y como les digo, se fue haciendo como una crisis, una tensión interna, entender por qué obedecer o por qué no, qué es lo que debo obedecer, qué no. Y llegué a cuestionamientos importantes, hasta pensar si será que vale la pena o no, o será que mejor ni siquiera lo intento porque es imposible. Y tal vez usted se ha sentido así en algún momento en la vida, como que esto que significa la obediencia a Dios o seguir las enseñanzas de Jesús pareciera tan difícil, o por lo menos cumplir con las expectativas sociales, morales, ¿verdad?, establecidas por la religión, se hace tan difícil que pierde uno como el compás moral, y de pronto nos encontramos haciendo cosas que antes no pensábamos que haríamos, o que antes no queríamos hacer y ahora sí. Desde, no sé, pensar que antes yo estaba muy, muy comprometido con asistir a Open House, escuchar las enseñanzas, llevar a mis hijos, y ya como que no sé si ir o no. Y de nuevo, no es que es una obligación, lo que quiero decir es que me empiezo a cuestionar, ¿será que vale la pena seguir orando con mis hijos y leer la Biblia con ellos, tener un tiempo devocional en familia? O tal vez ya no. De pronto me encuentro ante una situación donde antes no lo hubiera pensado, y ahora me pregunto si sigo con esa ética laboral, si no hago ese negocio incorrecto, tal vez sí. ¿Será que ahora sí lo hago? ¿Será que de ahí tengo que luchar por lo mío, por los míos? Si estoy a punto de tomar una decisión que no es del todo correcta, pero tal vez estoy a punto de negociar eso en mí. Tal vez es la fidelidad con mi pareja. Tal vez antes no hubiera sido infiel a mi cónyuge y ahora sí. Y de pronto no sé cómo llegué ahí, pero en esa pérdida del compás moral, en esa frustración de decir, este sistema de reglas es tan grande, no quise seguirlo, o pensé que era imposible, que no valía la pena. Entonces cuando me doy cuenta, estoy haciendo algo que me hiera a mí mismo, que hiera a mi esposa, que hiera a mis hijos, pero no me di cuenta cómo llegué ahí. No sé en qué momento perdí esa noción de moralidad según las enseñanzas de Jesús, y perdí esa idea y ese valor de la obediencia. Pero una vez más, yo creo que eso es comprensible, porque las reglas sin relación generan rebelión. Así que yo les quiero contar qué fue eso que me ayudó a mí, o que me hizo no tirar la toalla, porque he estado, de nuevo, si usted se ha sentido así, yo también me he sentido así en diversas ocasiones. ¿Y qué fue lo que me hizo no tirar la toalla? No decir, no vale la pena, eso es imposible, y mejor vivo la vida como se me ocurra, sin importar nada. Y para hablarles un poco de eso, quiero mencionarles acerca de un personaje que hemos venido hablando, y Julio nos ha contado también acerca de Pedro, el famoso Pedro, que tenemos tanto que aprender de él. Y de hecho quiero mencionarles un poco
de lo que escribió Marcos en su biografía de Jesús, el libro según San Marcos, el Evangelio según San Marcos, pero que, como nos contaba Julio en la primera charla de esta serie, Marcos fue un discípulo de Pedro, fue alguien que lo siguió y que probablemente escuchó a Pedro contar la historia de la vida de Jesús, así que él simplemente transcribió aquello que Pedro le enseñó, por lo cual casi que es como un Evangelio de Pedro escrito por San Marcos. Pero bueno, para repasar un poquito lo que Julio nos ha venido diciendo, en la primera semana nos contó de un Pedro que Jesús se lo encontró un día y le dijo, sígueme. Y Pedro le siguió. Qué momento más increíble en la vida de él. Las palabras de Jesús, del Hijo de Dios, hecho hombre, diciéndole sígueme, y de ahí en adelante su vida nunca fue la misma. Pedro decidió seguirle, decidió dejar la vida que tenía y seguir a Jesús. No sabía lo que tenía por delante, pero le siguió. En la charla la semana anterior, Julio nos enseñó cómo Pedro no solo le siguió, sino que creyó en Jesús. Se convirtió en un discípulo, o sea, en alguien no solo que seguía, sino que aplicaba las enseñanzas y el estilo de vida que Jesús enseñaba, ¿verdad? Y modelaba. Entonces, un Pedro que siguió y luego creyó. Pero hoy quiero hablarles también de un Pedro que obedeció. Y voy a leerles algo que él escribió en el primer libro de Pedro, precisamente, está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, y dice así, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en ignorancia, sino más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, o sea, Dios. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y yo creo que esto tira la barra muy alta, ¿verdad? Uno lo escucha y como que se asusta porque ser santo como Dios es santo, sí, yo sé que es muy difícil. Pero Pedro empieza diciendo que seamos obedientes, que dejemos aquella vida en ignorancia moral, donde vivíamos como la sociedad o como se nos ocurría vivir, y no necesariamente con efectividad. Y lo que nos invita es a la obediencia. Y me parece muy, muy importante y muy impresionante que sí, Pedro, aquel hombre que era impulsivo, que era como intenso, atacado, que le cortó la oreja a un soldado, que negó a Jesús 3 veces después de 3 años de caminar con él, cuando vio que lo habían apresado, lo negó, que parecía que tenía como un carácter muy débil, ¿verdad? Porque un día era el seguidor de Jesús hasta la muerte, el otro día lo negaba. Ese Pedro, que durante alguna época sí evidenció cierta flaqueza o fluctuación en su carácter, un Pedro maduro, un Pedro que demostró que era confiable y a quien Jesús le encargó una tarea muy importante en la iglesia del primer siglo. Hoy, ¿verdad? Bueno, hace 2000 años, más o menos, ya más viejo, en esta carta, él escribe acerca de la obediencia. Pero por eso les cuento lo otro, porque no es cualquiera hablando de la obediencia, no es alguien súper iluminado que desde siempre fue muy especial. No, alguien como usted y como yo, con dificultad de carácter, que llegó a seguir a Jesús, que creyó en Jesús y que al final aprendió a obedecer a Jesús. Y bueno, es bonito con que al final él concluyó la importancia de la obediencia. Hoy usted y yo tal vez, no sé, no nos identificamos tanto con ese Pedro maduro que obedecía y que era muy, muy firme en su carácter. Y tal vez algunos nos identificamos con ese Pedro más joven, ¿verdad? Ese que a veces decía una cosa y a veces decía otra. Un día hacía una y un día hacía otra. Así que si usted está al igual que yo en algunos momentos en este conflicto de si obedezco a Dios o no, o por qué lo hago, permítame leerle algo que escribió Marcos, ¿verdad? Y les recuerdo, San Marcos escribió esto casi que de boca de Pedro, él transcribiendo las enseñanzas que Pedro le dio, ¿verdad? Y que fue dando durante años, que la acompañó enseñando acerca de Jesús. Así que eso es súper, súper importante. Y es un versículo que tal vez muchas veces simplemente pasamos por alto. Y Marcos escribió, eso está en Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es como esos versículos que una vez nada más lee y sigue con el siguiente y demás. Pero, para recordar un poquito, había una discusión muy grande y muy constante en el primer siglo con respecto al sábado, que era una de las leyes judías que ellos respetaban profundamente. Y cuando viene Jesús y de pronto un sábado sana a un enfermo, o de pronto un sábado hace algo que se suponía que los judíos no debían hacer nada, en esta discusión constante Jesús le respondió esto: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, se estableció una regla con el fin de dar, en este caso, descanso, ¿verdad? Balance en la vida de las personas, pero no es que el hombre se inventó para seguir esta regla. Tenemos esta tendencia, y esto es lo que muchas veces la religión
nos invita a poner la regla y después la persona. Como que yo me valido a partir de seguir las reglas. Y Jesús está diciendo, no, muchachos, muchachas, lo entendieron al revés. El sábado se hizo para el hombre. O sea, vamos a ponerlo como en palabras muy actuales. Yo no puedo decir, o sea, nadie tiene hijos para que haya alguien que juegue con los juguetes, ¿verdad? Sería extraño. Oh, tengo este montón de juguetes acá, entonces tengamos hijos para que jueguen con los juguetes. Por supuesto, usted compra juguetes, compra cosas, compra, bueno, pañales y millones de cosas que hay que comprar cuando se tiene un hijo. Porque está él, porque la referencia, la esencia es su hijo. Entonces usted hace los gastos y pone las reglas y pone los límites relacionados para él. Pero Dios no nos creó como para que haya alguien para que siga reglas. Por el contrario, Dios estableció mandamientos, estableció consejos para que nosotros podamos tener una vida de calidad. Lo que les estoy diciendo es que Dios ama más a las personas que a las reglas. Nunca fue al revés. Yo creo que desde esa perspectiva tiene más sentido y es más fácil seguir esos mandamientos y obedecer a Dios. Pero gente, cuando lo hacemos al contrario, cuando lo hacemos al revés, herimos a la gente. Cuando ponemos a la regla antes que a la persona, es cuando herimos y es cuando como religión hacemos a las personas sentir rechazadas, sentirse no valoradas. Yo creo que cuando los líderes religiosos usamos la ley de Dios para manipular a la gente creada a imagen de Dios, estamos del lado incorrecto de Dios. Porque una vez más les repito, reglas sin relación lo que generan es rebelión. Así que, ¿qué tal si hoy nos olvidamos de las reglas como lo que nos da valor o lo que nos acerca a Dios? Y más bien las vemos como aquellos mandamientos, consejos que Dios en su sabiduría y su amor increíble y eterno por nosotros nos da para que tengamos una calidad de vida. Los mandamientos son el camino de Dios para que tengamos vida abundante, vida integralmente saludable, que tengamos buenos hábitos físicos, emocionales, mentales, espirituales. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que desde esta perspectiva puedo entender un poco más lo que, volviendo a la primera carta que la primera carta que escribió Pedro, en 1 Pedro, unos versículos después de lo que leímos hace unos minutos, él escribió lo siguiente, 1 Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Y retomo lo que empezó diciendo Julio en la primera charla de esta serie. Todo, nuestra moralidad, nuestra obediencia a Dios se resume en que amamos a Dios con todo lo que somos y que amamos a los demás como a nosotros mismos. O sea, el amor al prójimo es la evidencia de nuestro amor a Dios y nuestra verdadera espiritualidad. Y claro, para amar al prójimo tengo que amarme bien a mí mismo. Y cuando me amo bien a mí, cuando tengo una vida saludable, es porque estoy aplicando aquellas, sí, llamémosle reglas, aquellos mandamientos, aquellos consejos de Dios que como un padre absolutamente responsable y que quiere lo mejor para nosotros, estableció desde el principio. Así que entender esto fue lo que me hizo a mí no tirar la toalla, no decir no vale la pena, es imposible, vivo la vida como se me ocurra, sino que he entendido honestamente que no hay un solo mandamiento, no hay un solo consejo de Dios, no hay una sola regla, si le llamamos así tan duro, que Dios establezca en sus enseñanzas, en su palabra, mediante los autores que escribieron los libros de la Biblia, que no sea por mi bien, que no me beneficie. Pero de nuevo, si yo ponía las reglas antes que la persona, no podía entender esto. Pero los mandamientos no son requisitos para que Dios me ame, más bien son la evidencia de que Dios me ama, son los consejos. Si ustedes son papás, creo que tienen muy claro cómo cuando usted está poniendo reglas y límites a sus hijos, lo hace por amor a ellos, porque quiere lo mejor para ellos. Y yo he entendido que con Dios es lo mismo. Todo lo que Él me invita a hacer y lo que me invita a dejar de hacer es un resultado del amor. Así como las reglas en relación generan rebelión, las reglas y los límites que vienen del amor de Dios hacia nosotros generan realización personal, generan plenitud, bienestar integral, porque entonces entendemos que ya no son cosas que Dios puso para aburrirnos la vida, para hacernos tener una vida sin diversión, sin placer, todo lo contrario, para tener una vida de plenitud, de placer real, de placer profundo, prolongado, de disfrute, realizados y plenos, porque estamos viviendo en lo que llamaríamos más modernamente salud integral, mental, física, emocional, espiritual, en plenitud interna, en autorrealización. Sin esos consejos de Dios es muy difícil que podamos ser autorrealizados y plenos, porque estaremos viviendo con baja sabiduría. Así que olvídese de que las reglas eran algo para aburrir la vida, de que obedecer a Dios era algo para quitar placer, y recuerde que es más bien todo lo contrario.
es la evidencia de que Dios le ama y quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Y piense por un segundo para finalizar, ¿cómo se vería su vida si usted estuviera convencido o convencida de que todo lo que Dios le aconseja es porque quiere lo mejor para usted? ¿Cómo se comportaría si tuviera plena seguridad que todos los consejos, los mandamientos de Dios son el camino hacia el éxito y la realización personal? Permítame cerrar con una oración. Jesús, gracias porque podemos reunirnos, aunque sea de manera virtual, que seguimos viéndonos como comunidad de Open House, y con muchísima humildad yo te quiero pedir que nos des la sabiduría y la inteligencia para comprender que tus mandamientos, que tus enseñanzas son el camino para ser plenos y felices, que es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida y es lo que nos va a llevar a ser la mejor versión de nosotros mismos y tener el mayor disfrute en la vida con la gente que amamos. Ayúdanos a entender cuán grande es tu amor y cómo a partir de tu amor es que vienen todas tus enseñanzas y tu voluntad para nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Gil, gracias por este gran mensaje. Qué manera tan práctica, tan útil para hablar de qué significa tener fe. Estoy obedeciendo a Dios, estoy aplicando lo que enseña a mí diario vivir. Qué gran pregunta y quisiera invitar a todos a considerar realmente esa pregunta. Si podemos servirte en algo, por favor escríbenos a contacto@iglesia.mx. Nos encuentran así mismo como iglesia.mx en página web y también en Facebook, en YouTube, en Instagram TV. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero vernos la próxima semana. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin Espero que hayas disfrutado esta canción tanto como nosotros. Gracias.